Y es que este tema de la denuncia del tratado de extradición mantiene divididos a la población hondureña. El gobierno mantiene su posición en el sentido de que hubo un chantaje y que por eso han denunciado. El gobierno de Estados Unidos ha pedido que tengan consideración y que reconsideren. Los cabildeos van a estar a la orden del día, pues hoy justamente hay un consejo de ministros. Pero para que tengamos una idea de la dimensión de lo que estamos abordando, el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, el primero entró en vigencia en 1912. En 1912 se estableció el primer tratado de extradición de Estados Unidos con Honduras. Fue en 1928 que se incorporaron otros delitos como tráfico de droga, lavado de activos, terrorismo y otros. Para que veamos que desde ese momento venían generándose estos nuevos tipos, que lo que llaman ellos delitos emergentes. En 1982, con la nueva Constitución de la República, pues se prohíbe la extradición de ciudadanos hondureños. En general, o sea, hay un blindaje. En 1988 ocurrió un hecho, y es el hecho que se captura a Ramón Mata Ballestero por narcotráfico y lo llevan ilegalmente hacia Estados Unidos. Eso fue en 1988. Eso marcó. Fue así que en el 2012, estando como presidente Porfirio Lobo Sosa y como presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional para permitir la extradición de hondureños. Esto fue en el 2012. En el 2013, justamente la Corte Suprema de Justicia emitió un auto acordado donde se establecieron las reglas procesales para las solicitudes de extradición, pero no se emitió ninguna ley interna que regulara este proceso. Y eso siempre se quedó en stand-by. ¿Cuál es la sorpresa para todos en nuestro país? Justamente el 28 de agosto de este año, la presidenta Xiomara Castro ordena al canciller denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. Esto a raíz de las declaraciones de supuestamente, porque hay que ver mucho más a fondo, en lo que nosotros conocemos es supuestamente por unas declaraciones vertidas de la embajadora Laura Dogu en torno a una reunión del ministro de Seguridad, el jefe de las Fuerzas Armadas, con el ministro de Defensa de Venezuela. Esto, como dicen, fue la gota que rebasó el vaso. Hubo muchas informaciones, desinformaciones, se decían que habían emitido unas órdenes de extradición contra 2 altos funcionarios del actual gobierno, y esto provocó una reacción, pues, de la presidenta. El problema con todo este problema del tratado de extradición, y hay que ver un poquito más allá de un hecho, es quién va a juzgar a narcotraficantes y lavadores de activos en Honduras con esta Corte Suprema de Justicia fuertemente cuestionada. Porque si se denuncia hay que ver una opción. Y hay que decirlo, la mayor parte del pueblo hondureño está de acuerdo con la extradición, porque todos esos narcotraficantes que están en Estados Unidos no tenían ni siquiera una multa de tránsito. Entonces, esos son los balances que vamos a hacer. Justamente se encuentra con nosotros la viceministra de Sedesol, la licenciada en Sociología, Mirta Gutiérrez, con quien vamos a conversar con este tema. Pero antes de entrar con ella, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Oleadas de críticas y divisiones han sido las posturas de las diferentes figuras políticas en el país, donde condenaron las acciones impartidas por la presidenta Xiomara Castro tras la ruptura del tratado de extradición por las controversiales declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, por la reunión de autoridades hondureñas con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Blanco, tildado como narcotraficante por los Estados Unidos, donde argumentan es un retroceso en la justicia del país. Hoy el llamado lo hago al pueblo hondureño para que salgamos a las calles, que le demandemos a este gobierno y que sientan la presión que nosotros queremos, que las extradiciones en ese país continúen, porque la herramienta más cercana que nos ha permitido tener acceso a la justicia a los y las hondureñas ha sido justamente esta herramienta de la extradición hacia los Estados Unidos.
Según Ramón Barrios, quien es diputado de Libertad y Refundación, la decisión tomada por Castro es respaldada, ya que será una oportunidad para que los entes fiscalizadores del Estado actúen vezmente. Sin embargo, argumentó, faltan 6 meses para que se perpetúe en forma definitiva el cierre del tratado de extradición. Estoy hablando del Ministerio Público, estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia. Allí hay un campo de oportunidad para que nuestra institucionalidad comience a acusar a los narcotraficantes en Honduras y a condenarlos. ¿Alguna posibilidad de disculpas hay? Pueda, digamos, revertirse esta decisión del gobierno de la presidenta. Por otro lado, miembros nacionalistas argumentaron que la ruptura del tratado de extradición beneficiará a los grupos delictivos y emisarios del delito, ya que el país no genera certidumbre en impartición de justicia. Claro que es un retroceso, si sabemos de la debilidad estructural que tiene nuestro sistema judicial. Y aquí el único que nos había ayudado a luchar contra el narcotráfico era Estados Unidos. Y no es solamente por lo que judicializó, es también porque es una herramienta de disuasión. Para Nidia Ramos, quien es exfiscal, las repercusiones recaerán fuertemente sobre el pueblo hondureño, ya que gran parte de las acciones realizadas por Estados Unidos son de ayuda humanitaria. Creo que nos deja repercusiones en la economía, nos deja repercusiones primero con los fondos que da para el Triángulo Norte, con los fondos que da para los migrantes, para que no viajen o no hayan esa caravana. A raíz de estas disidencias, una controversial carta emitida por el expresidente Juan Orlando Hernández despertó asombro e inquietud en la población hondureña, donde expresa que la extradición es una herramienta para garantizar justicia, misma que fue utilizada para extraditarle por cometer delitos vinculados al narcotráfico. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y es que todo comenzó con esta última fotografía que nos mostraban nuestros compañeros. La reunión entre el ministro de Seguridad, José Manuel Zelaya, el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, junto con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Esta es la foto. Esta es la foto que detonó la reacción y la embajadora hizo un comentario de que le había sorprendido, porque me imagino que ellos no sabían. Y hay que decirlo también, ¿va? Esta publicación la hizo Vladimir Padrino en sus redes sociales. Nadie sabía que estaba en la reunión. Obviamente sabemos las tensiones que hay ahorita sobre Venezuela y las acusaciones de narcotráfico, igual que nos hicieron a nosotros cuando estábamos en tiempos de Juan Orlando Hernández. Porque no es que es nada nuevo. Está aquí con nosotros la viceministra de Sede Sol, la licenciada en Sociología, Mirta Gutiérrez, con quien vamos a conversar sobre este tema, porque este tema es muy susceptible, lo comentábamos al inicio del programa. Estados Unidos realmente hay una afinidad cultural, un arraigo, son casi 2 millones de hondureños los que viven en Estados Unidos, mantienen nuestra economía, porque es el principal ingreso del Producto Interno Bruto, las remesas. Entonces, cada vez que hay un tema de esto, es susceptible, porque la gente se imagina que Estados Unidos puede tomar decisiones como empezar a deportar masivamente. Muchísimas gracias y yo le agradezco estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias por la invitación a BTV. Estamos pues cumpliendo una misión que es estar acá esta mañana para compartir con el pueblo hondureño y bueno, hacer un análisis contextual de todo lo que está pasando y cuál es la postura del gobierno de Honduras respecto a lo que la presidenta ha estimado una decisión que es la cancelación del tratado de extradición con los Estados Unidos. Sí, vemos que justamente analizando es un tema bastante susceptible y lo planteaba y usted está consciente de ello, de que es un tema de que cala directamente en los hondureños. Yo creo que cada familia hondureña tiene un familiar en Estados Unidos. Y están conscientes de la dimensión y de la preocupación que genera esto en la población, porque mire, las relaciones diplomáticas
se sientan, dialogan y llegan a un acuerdo, pero la tensión que vive el pueblo hondureño es grande en ese sentido. Claro que sí. Bueno, Estados Unidos ha sido uno de los países que ha acompañado a Estados Honduras por muchos años y que se han tejido relaciones pues totalmente desiguales en muchos temas, ¿no? Sobre todo en los temas políticos y en los temas económicos. Hay que recordarle al pueblo hondureño y tener bastante contexto internacional que después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, entre ellas Estados Unidos y países de Europa, se repartieron el mundo. Y Estados Unidos, a través de su doctrina Monroe, establecía que los estados americanos para los estados americanos. Es decir, que esta doctrina de control geopolítico, económico sobre la región latinoamericana nos hacía el llamado de que Estados Unidos pudo expandirse dentro del hemisferio, todo su control geopolítico, económico, para tener control de los diferentes territorios que habían sido conquistados y colonizados por otras potencias europeas. Y en ese sentido, pues, recuperó, pero además Honduras fue uno de los países sumamente estratégicos, no solo para las relaciones diplomáticas o las relaciones sociales, sino que también para tener control y a partir de ese momento, pues, la relación que Estados Unidos ha tenido con los países ha sido de subordinación. No ha sido una relación igualitaria en la que podamos compartir las problemáticas de la región, que somos sumamente cercanos, donde su cultura está intrínseca en el pueblo hondureño, donde se ha vendido también la idea del sueño americano y que muchas familias, muchos hondureños y hondureñas han buscado las oportunidades que históricamente el Estado de Honduras no ha suplido en la garantía de derechos fundamentales y de oportunidades laborales y económicas de crecimiento y de desarrollo social. Entonces, ante toda una problemática estructural e histórica, las relaciones, si bien es cierto, ha sido uno de nuestros socios y nuestros cooperantes más importantes para temas de todo tipo, también hay que reconocer que somos un país estratégico para ellos, para el control de la región, sobre todo a través de la doctrina Monroe y a través de la doctrina de seguridad nacional, que posteriormente fue en la década de los 80, invirtieron cantidad de dinero para el control del militarismo en nuestro país. Les dieron formación, les dieron armas, les dieron dinero para trabajar, sobre todo apoyar la contra, le llamaban, que eran grupos que surgían para contrarrestar lo que ellos han llamado las ideas ideológicas sobre el comunismo. Entonces, el papel que ellos históricamente han tenido ha sido pues bastante estratégico y sobre todo nosotros también hemos reconocido que a pesar de toda esta historia, nuestras relaciones, sobre todo con nuestro gobierno, han sido sumamente respetuosas. En ese sentido, dentro del derecho internacional, el Tratado de Viena ya dice que las relaciones diplomáticas deben de estar en una relación de igualdad, que todos los estados somos iguales, aunque seamos pequeños y aunque sean estos grandes potencias. ¿Por qué? Porque una de las prohibiciones dentro del Tratado de Viena con las relaciones internacionales y sobre todo con la política exterior llama a no inmiscuirse en temas internos. Y si volvemos a la historia de nuestro país, Estados Unidos ha decidido aquí por temas, por ejemplo, sobre todo cuando vino la Standard United Fruit Company, cuando vino, cuando nos llamaban República Bananera, ellos ponían y quitaban presidentes, daban golpes de Estado. Posteriormente, con la doctrina de seguridad nacional en los 80, todo un movimiento financiado junto con Argentina para las desapariciones de más de cientos de personas y familiares por ser insurgentes o por pensar diferente en el continente y sobre todo por tener el control sobre lo que estaba sucediendo en los países vecinos como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, ¿no? Pero igual hacen las otras potencias, igual ha hecho Rusia, que es el otro... Claro, pero estamos hablando del contexto latinoamericano y sobre todo quién ha sido la potencia y el imperio que se ha impuesto en toda la región
y que no solamente sucede en Honduras, sino que ha sucedido en toda América Latina. Estados Unidos ha financiado golpe de Estado en Chile, en Argentina, actualmente promovió los últimos en Bolivia, ha estado conspirando, o sea, su política exterior pasa por intentos de conspiración a través de lo que ellos han llamado temas de democracia, temas de seguridad nacional, pero al final la conclusión es el control de los estados. ¿Para qué? Para temas que a ellos les interesa, que son los temas de relaciones económicas, temas de geopolíticos y temas de control. Entonces, en este momento, con nuestro gobierno, que tiene otra forma de ver el Estado y otra forma de ver la gobernanza, pues tiene algunas diferencias que son claras. La embajadora se le ha llamado respetuosamente en muchas ocasiones a no interferir o a no opinar sobre decisiones del gobierno de la República, de la presidenta Xiomara Castro, que ha ganado contundentemente las elecciones. Es la mandataria que ha sumamente superado la voluntad, en el sentido de que el pueblo ha decidido y ha ganado contundentemente con 1.7 millones de Sí, pero personas. acordemos algo también, ¿verdad? 1.7 millones porque el pueblo hondureño votó para sacar a Juan Orlando Hernández. Ella encabezó una alianza de oposición, que fue una convergencia, usted como sociólogo lo sabe. Pero las personas eran conscientes de que ella era la que iba a ser presidenta y que ella iba a tomar una decisión. En este sentido, la presidenta ha sido muy respetuosa con todos los países y nosotros tenemos como Honduras relaciones con todos los países. A pesar de que no compartimos ciertas políticas internas, nunca hemos andado opinando sobre lo que sucede en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en el propio Estados Unidos o en otros países. Y en ese sentido hemos sido muy respetuosos porque entendemos cómo son las relaciones y la política exterior, y nuestro mayor interés es decidir sobre las cosas que suceden dentro de Honduras. Con esto de la embajadora Dogu hay algo una duda que tengo. Ella, la expresión que dio, es que es más allá que una expresión. Eso le iba a decir, porque ¿qué hay más allá? Porque el pueblo hondureño, yo vi una expresión, ella se refirió como narcotraficante a Vladimir Padrino, ¿verdad? El jefe. Pero él dijo que le había sorprendido la reunión, pero ¿qué hay más allá de eso? Bien. ¿Qué es lo que no sabemos nosotros que se está fraguando? Ayer yo escuchaba al canciller, justamente decía el canciller, esta vez la extradición sería usada en contra del ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas. Frases del canciller Eduardo Enrique Reina. La presidenta dijo, atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa de nuestro país. No permitiré que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Así es. O sea, estas frases, entonces, ¿era cierto que había una orden de extradición en contra del ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas? Es que no solamente es una opinión. Cuando un diplomático se expresa dentro de estos términos, no solamente es una simple expresión genuina, inocente que se tiene, sino que ya es una decisión del Departamento de Estado y sobre todo de los Estados Unidos Ella solo es vocera, o sea, la embajadora solo es vocera de la política. De iniciar una narrativa y de colocar en esa narrativa una desconfianza en el pueblo hondureño sobre las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y del ministro de Defensa. ¿Qué significa esto? Estas son las dos instituciones que tienen por mandato constitucional la defensa de la democracia, la defensa del territorio nacional, la defensa de la soberanía, y también son las instituciones mayores colaboradores con Estados Unidos y con el Departamento de Estado. ¿En qué temas? Vuelvo a repetir. En tema de seguridad nacional, en el tema de la inteligencia, en el tema de el combate al narcotráfico y otros, el combate al crimen organizado, entre otros. Entonces, cuando usted comienza a implantar la narrativa hubo una conspiración, le pregunto, porque justamente trascendió después del comentario de la embajadora Dogu,
trascendió, periodistas de Estados Unidos dijeron que habían 2 órdenes de extradición contra altos funcionarios. 24 horas después lo desmintieron, dijo que no era cierto. Bueno, entonces esas son, o sea, esas lo que acciones... quiero que nos explique más o menos, ¿sí había una conspiración detrás de esto? Por supuesto que hay una conspiración y la presidenta lo ha expresado, lo ha denunciado abiertamente y lo ha dicho el canciller. Tienen información por parte de inteligencia que se estaba estableciendo toda una narrativa y todo un plan para desestabilizar y generar crisis en el país. Y estas son las cosas que no se van a volver a permitir. ¿Por qué? Porque están incómodos, porque vamos a un proceso electoral donde sabemos que va a la continuidad de un proyecto político que ha iniciado. ¿Libre va a ganar? Claro que sí. Estamos contundentemente seguros porque hemos hecho cosas que en más de 12 años no se han logrado en este corto tiempo y en este mes. ¿Sabe qué? Una de las cosas que la presidenta y este gobierno ha promovido ha sido cambios estructurales y sobre todo cambiar la lógica del manejo del Estado. Antes quienes mandaban aquí eran los narcotraficantes. Tuvimos un presidente narcotraficante, el crimen organizado, se convirtieron a Honduras en un narcoestado y está estipulado. ¿Qué significa? Que el control de las estructuras estatales no estaban siendo llevadas por funcionarios públicos, sino por el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora, la presidenta ha sido clara. Soy un gobierno de transición de la narcodictadura a la democracia. ¿Qué significa eso? Que ha tocado desmantelar el control de las instituciones del Estado a favor de estos grupos que han dañado históricamente a este país, que lo han empobrecido, que lo han condenado a la miseria. En ese sentido, para nosotros las medidas estructurales, políticas y sociales que ha tomado la presidenta han sido de dignificar al pueblo hondureño. Tenemos la mayor inversión en seguridad, tenemos la mayor inversión en desarrollo social, tenemos la mayor inversión en educación, en salud, merienda escolar para los niños, también apoyo a los maestros, apoyo a los trabajadores. Entonces, a un montón de poblaciones que históricamente fueron condenadas y que retrotrayeron o denigraron derechos fundamentales de la población. Y lo que ha hecho la presidenta a través de sus políticas es dignificar. Es decir, el Estado está al servicio del pueblo, mis políticas van a estar al servicio del pueblo, no a una cúpula, no a una oligarquía, no a grupos fácticos, para nada. Y las mayores políticas estructurales que ha promovido la presidenta en la primera ha sido convertir la energía eléctrica como un derecho humano. Sí. Volver a reconstruir el Estado de Honduras, sobre todo también políticas económicas, devolverle al Tesoro Nacional la importancia de manejar nuestros propios fondos y que no lo hagan los fideicomisos, quitarle a la banca nuestros fondos para poderlos administrarlos nosotros mismos y poder decidir en qué vamos a ir invirtiendo. Hemos honrado la gran deuda que nos ha dejado la dictadura y estamos pagando al día, aún sacrificando muchas de las cosas de la inversión social que se puede hacer en este país, pero aún así hemos decidido cumplir. Tenemos las mejores relaciones con todos los estados, independientemente sean de izquierda o sean de derecha, en el continente americano. Hemos sido respetuosos de la política exterior y de las políticas con Estados Unidos. Por lo tanto, lo que merecemos es el mismo respeto y la presidenta lo ha dejado claro. Es el respeto a las decisiones, a las autoridades y que no va a permitir ningún tipo de conspiraciones contra su gobierno y siendo ella la comandante general de las Fuerzas Armadas tampoco va a permitir conspiraciones contra esta institución que ella comanda y tampoco va a permitir que se ponga en discusión o en tela de juicio la moral y la ética de los funcionarios que están, porque ella conoce y sabe. Entonces, al permitir que a usted la señalen o que insinúen que usted se reúne con narcotraficantes, ¿qué connotación tiene eso para el pueblo hondureño? Empezar a generar desconfianza, no solamente al pueblo hondureño, sino en estas estructuras que son tan jerárquicas y que además todos sabemos que históricamente Estados Unidos ha tenido control de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Tenemos que ir a pausa, pero antes, cuando regresemos,
todos recordamos lo que sucedió en el 2009 y que las Fuerzas Armadas traicionó el plan del expresidente Zelaya. Ahora no traicionó el plan. Ellos se deben al comandante general, así lo dice la Constitución de la República. Sí, pero no siguieron la orden de él. Exactamente, entonces ellos hicieron traición a la patria. La cuestión es que ahora... Y violentaron la Constitución. Ahora se defiende las Fuerzas Armadas. La oposición dice, y los analistas dicen, de que lo que teme Libre, como partido de gobierno, es que no sean extraditados afines a este partido político. Y esa es la duda que da. Eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con Mirta Gutiérrez, ella es viceministra de Sede Sol, además es licenciada en Sociología y ha sido puntual. Ha dicho que la presidenta Xiomara Castro va a mantener su postura de respeto en las relaciones internacionales. Y nos reconfirma de que sí, no fue la frase de la embajadora, sino que hubo toda una conspiración en contra del ministro de Seguridad y del jefe de las Fuerzas Armadas. Antes de irnos a pausa, yo le recordaba la postura de las Fuerzas Armadas en el 2009. Y mi pregunta es, ¿vale la pena que la presidenta Xiomara Castro arriesgue una relación con Estados Unidos con la denuncia del tratado de extradición? Porque va a tener repercusiones. Si se denuncia y se aprueba, van a haber repercusiones en el país. ¿Valdrá la pena defender tanto las Fuerzas Armadas? Viceministra. Bueno, yo creo que más allá de toda esta conspiración que se ha venido tramando desde hace mucho tiempo, desde el inicio de nuestro gobierno, es que tenía un objetivo principal, y la presidenta lo ha dejado claro en sus declaraciones y el canciller también, que es el intento de un nuevo golpe de Estado. O sea, había sí, o sea, detrás de todo esto había un intento de interés de y un objetivo concreto. ¿Pero a la presidenta o de Barracas? Bueno, eso habría que todavía que investigar. El canciller lo ha dicho de Barracas, es decir, de quitar al jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Con qué intención? Para dar después golpe ¿a quién? A la presidenta. Entonces, la presidenta y el pueblo hondureño y nosotros que hemos crecido en toda esta historia, porque hemos vivido el golpe de Estado en carne propia, nadie nos va a venir a contar qué ha pasado con un golpe de Estado en nuestro país y lo que significa económicamente, políticamente y también todas las violaciones a derechos humanos que ha generado y cuántos familiares ha dejado con todos los mártires de la resistencia, que ha dejado con dolor, luto y sangre. Entonces, ¿qué hemos venido diciendo? La presidenta ha sido clara desde el primer día. Yo voy a ser respetuosa de la institucionalidad, respetuosa de la Constitución de la República. Eso significa que va a recuperar, y han hecho un excelente trabajo en recuperación de las Fuerzas Armadas. Ha hecho un excelente trabajo en reivindicar... ¿Cómo recuperar las Fuerzas Armadas? Dándole el mandato que constitucionalmente para eso fueron creadas. La sacó de muchas cosas que estaba trabajando, que hacía las Fuerzas Armadas anteriormente. En la dictadura las Fuerzas Armadas tenían un rol. En el golpe de Estado cumplió un rol, posteriormente del golpe en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa cumplió un rol, posteriormente en los dos gobiernos de Juan Orlando Hernández cumplieron otro rol. En el rol que está cumpliendo con la presidenta Xiomara Castro es el cumplimiento de la ley, para lo que fueron creadas. El pueblo hondureño debe saber perfectamente para qué fueron creadas las Fuerzas Armadas, y fueron creadas para la defensa de la democracia, la defensa de la soberanía nacional, la defensa del territorio, y sobre todo también en poder apoyar en
en las decisiones que la presidenta ha tomado en cuestiones de ayudas humanitarias. Y resguardo de las elecciones, y resguardo de las elecciones, que es un mandato constitucional. Entonces, si fueron creadas para esto y se les está devolviendo su mandato y se les está respetando y se les está apoyando, entonces usted dignifica a la institución, porque usted no las está utilizando para otros intereses que no sean para lo que constitucionalmente están creadas. Pero en el 2017, en las elecciones del 2017, las Fuerzas Armadas también desempeñaron un Claro, rol. pero ¿quién era su comandante general? El que estaba por reelección. ¿Qué le interesaba a él? ¿Le interesaba los intereses del pueblo hondureño o le interesaba sus intereses pero para que no lo extraditaran? Bueno, pero ese es el papel que ha jugado la institución en tiempos de dictadura. Hoy ya no estamos en tiempos de dictadura. Entonces la institución va a jugar un rol y tiene que dignificar su trabajo. Y las personas que también a la presidenta se le cuestionaba en muchas ocasiones que iba a poner una persona cercana a ella para que comandara las Fuerzas Armadas y no iba a respetar la generación que le tocaba asumir la jefatura. La presidenta respetó la Constitución y eligieron una persona que está liderando el jefe del Estado Mayor Conjunto y que ha dejado claro que ellos no se van a prestar para golpes de Estado nunca más en este país. Han reivindicado y han pedido perdón al pueblo hondureño por lo que anteriormente los actos que han cometido. Entonces, eso conlleva a la lógica de que están haciendo bien las cosas. Entonces, ella como comandante general y como comandante de esa institución, dice, no voy a permitir que la institución que yo comando la utilicen por intereses externos, personas externas que vengan a socavar mi institución y sobre todo mi mandato para dar un próximo golpe de Estado. Sí. Entonces, esa es la protección y la razón real por la cual ella toma la decisión de cancelar el estado de extradición, porque al final la extradición, no, nada que ver. Porque porque hay que ser realistas. Todas las personas del Partido Libertad y Refundación estamos a la orden del día para que se nos pueda investigar y hemos sido las personas, y así lo ha declarado el coordinador general, la familia ha sido la más investigada por todas las instancias posibles, nacionales e internacionales, y hasta el momento, ¿dónde estamos? Entonces, quienes tenemos la dignidad... ¿No hay narcotraficantes dentro del Libre? Pues eso lo debería de decir las autoridades, no me compete a mí. Entonces, lo que tenemos en cuenta y lo que hay que decirle al pueblo hondureño es que tenga confianza en las decisiones de la presidenta y sobre todo, más allá de ser una decisión de soberanía nacional, de autodeterminación como pueblo, es la protección del Estado de Derecho, de la Constitución de la República y sobre todo la protección hacia el pueblo hondureño, porque un nuevo golpe de Estado no puede volver a ocurrir en este país, porque genera dolor, sangre, violaciones a derechos humanos y sobre todo retroceso en el marco de las políticas sociales, las políticas económicas y también de los derechos humanos. Entonces, todo lo que hemos avanzado en este tiempo al mando de la presidenta Xiomara Castro no se va a poner en precario por conspiraciones externas con agentes internos de la oposición que, bueno, buscan su interés, volver al poder, ¿para qué? Para volver a saquearlo, para volver a cometer actos de corrupción, para volver a generar o a poner a la Policía Nacional y al Ejército en contra del pueblo hondureño. Esos tiempos oscuros se terminaron, pueblo. Tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a dar lectura. Dice, buen día, Diálogo BTV. Tanto show porque el Ejecutivo rompió el acuerdo de extradición con Estados Unidos y todavía existen tratados multilaterales y el derecho internacional sin tratado puede solicitar extradición de una persona. Cuando se llevaron a Ramón Mata Ballesteros no existía el auto acortado y el tratado de extradición los norteamericanos lo secuestraron, dice este televidente. Sí, hay otros tratados que Honduras ha suscrito a nivel internacional, como el tratado en contra de... temas ilícitos, que también, y hay otros que también pues... Porque esa es la mayor preocupación de nosotros, o sea, con la justicia hondureña vamos a buscar narcotraficantes de alto nivel, o sea,
No hay tenemos, que seguir con esa narrativa de decir, sabemos que tenemos debilidades institucionales grandes debilidades en el sistema de justicia, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, esa no es excusa para no fortalecerlo, o esa no es excusa de decir, como aquí no podemos, entonces hagámoslo, promovamos que la justicia hondureña sea realmente cumpla con su mandato, que el ministerio cumpla con su mandato, que los jueces cumplan con su mandato. Esa debe de ser una demanda nacional de la población hondureña y no seguir excusando que el sistema de justicia es precario, que el sistema no va a dar justicia. Ahora yo pregunto, ¿realmente Estados Unidos nos ha dado justicia? ¿Han pagado por todos los crímenes que han cometido por este país? No han pagado por los crímenes que han cometido por este país. Han sido juzgados por los crímenes que han cometido a sus ciudadanos. Porque cada país vela por sus intereses y hay que ser bueno, realista, entonces eso no es justicia para nosotros. Esa es la venda en los ojos que le han hecho creer al pueblo hondureño que hacer justicia para ellos es hacer justicia por nosotros. Eso no es así. Justicia es cuando paguen por el crimen que han cometido contra el pueblo hondureño, dando golpe de Estado, por los robos, por los saqueos, por los asesinatos. O sea, han hecho tanto daño y siguen y son cínicos de convertirse en voceros de la oposición y querer volver a gobernar este país cuando lo saquearon descaradamente, cuando lo hundieron en pobreza descaradamente. Nunca les ha importado el pueblo hondureño, les ha importado sus beneficios económicos, personales, familiares y además les ha importado rendir y agachar la cabeza ante el imperio norteamericano. Es su forma de política exterior, es su forma, pero la política exterior de la presidenta es digna, es de soberanía, es de autodeterminación. Entonces, pueblo hondureño, por primera vez, una mujer presidenta le da dignidad a este pueblo y le da esperanza. Y el proyecto refundacional va a avanzar para dignificar el pueblo hondureño. Esa decisión va a ser del pueblo hondureño. Y vamos a esperar el 2025 que tome una decisión, porque cada quien tiene su narrativa también. Y también yo creo, preguntar al pueblo hondureño qué opina, también es importante escuchar las otras voces. ¿Tenemos más mensajes? Dice, los norteamericanos financiaron la contrarrevolución nicaragüense con la venta de droga por medio de la CIA, nos dice este televidente. Hay muchos investigadores a nivel de América Latina que nos han dicho que a través del combate al narcotráfico, Estados Unidos ha implementado su política de intervención en otros temas. Como le decía, la embajadora Laura Dobu se pronunció contra la ley de energía, que la declara como un bien nacional y como un derecho humano. Tuvo opiniones cuando la elección de la Corte, tuvo opiniones con la elección del fiscal, tuvo opiniones con el tema de las sedes, tuvo opiniones con el tema de cancelar los fideicomisos, tuvo opiniones, ella opina por todo. Cuando ya dice estrictamente los temas que se deben de tratar y los temas con los que tenemos cooperación, que tiene que andar inmiscuyéndose en temas de la política de la presidenta Xiomara Castro. Y fíjense que ahorita que usted habla, bueno, la embajadora Dobu defiende los intereses de su país en Honduras y todos los embajadores. Ojalá tuviéramos embajadores nuestros, fueran así también de aguerridos, ¿verdad? De defender los intereses nuestros. Somos ¿verdad? muy respetuosos de los tratados internacionales que asumimos. Tenemos nuestro embajador en Estados Unidos y cuando ha tenido que dar su opinión en los espacios que son diplomáticos, lo ha hecho y ha mantenido la postura de Honduras dignamente y también ha solicitado apoyo. O sea, lo que necesitamos aquí son relaciones de respeto y relaciones de igualdad, ¿no? Dentro de la política exterior. En ese sentido, pues, la invitación es que seamos respetuosos de las decisiones propias que ha tomado el gobierno y el Estado hondureño. Sí, vamos con más mensajes, los vamos a leer porque ya casi estamos finalizando. Dice, felicito 1000 veces a nuestra presidenta por su decisión y orgulloso de esta mujer que nos ha dado dignidad, respeto. Esto no trae consecuencias para nuestro país y aclarar.
esto no perjudica a nuestros connacionales en Estados Unidos. Son relaciones entre ambos que tarde o temprano ellos se compondrán. Dice, como siempre, hay un sector que nunca estará de acuerdo con las acciones del gobierno. Veo a Fátima Mena pidiendo a gritos que salga el pueblo a protestar y yo la invito a que saque su gente. Veo millones de venezolanos emigrar a Estados Unidos y no ocurre nada con ellos. Y estemos también tranquilos nosotros. Si todos los opositores están aprovechando esta coyuntura y mandar mensajes de mentira y odio a esta clase política, no le pido que apoyen a nuestro gobierno y presidenta. Prefiero pedirle a un cerdo que apoye. Al fin alguien está haciendo respetar nuestra nación y no lo hace ella. ¿Quién? Si no lo hace ella, ¿quién? Voté por ella y es mi presidenta con mucho orgullo. Volveremos a ganar y mantendremos a raya a los verdaderos traidores de la patria. Y también con orgullo felicito a la licenciada Marta Gutiérrez por esa explicación al pueblo. Noticias Televidente. Voy a leer el siguiente mensaje. Dice, los Estados Unidos sí cumple la ley, dice, para prueba un botón. Si rechazan la extradición, no hubieran capturado al narcopresidente, porque la Corte Suprema está corrupta. El que tiene dinero se salva. Habría que dice otro televidente. Voy a leerlo embajador. para que después. Buen día, pregúntele si ya están preparados para enfrentar a esos millones que generan los narcos. Está ciega, sordomuda y sabe de qué habla. Dice, al juez Basilio le ofrecieron 3 millones. Cuando los narcos le ofrezcan $3 millones, ¿creen que se van a resistir? Pobre Juan Pueblo, nos dice este televidente. Dice, otra adelante, viceministra, son un pueblo digno y debe de respetarse nuestra soberanía. Respaldamos firmemente la decisión de nuestra presidenta Xiomara Castro. Este es ya los mensajes, comentarios. Mensajes. Bueno, yo creo que la oposición puede querer hacer cuanta cantidad de acciones necesaria. Ahí se va a ver la respuesta del pueblo hondureño. O sea, todo, como le digo, todo este plan ha venido fraguándose desde hace mucho tiempo y todas estas voces que siempre están diciendo que el gobierno de la presidenta no hace nada, que la presidenta no es la que manda, etcétera, etcétera, son actores que son financiados para eso, que trabajan para eso. Yo creo que ya no somos un pueblo ingenuo, ya no somos un pueblo, al contrario, ahora somos un pueblo políticamente más despierto, en donde a cualquier situación creemos que ponemos atención y eso es lo que ha hecho la presidenta Xiomara Castro. Ella ha sido contundente en decir que no va a volver a permitir un golpe de Estado en nuestro país y eso debe de ser reconocido dignamente, pero también debe de ser reconocido por el pueblo hondureño, porque a quien más protege en proteger al Estado, a la Constitución, es al pueblo hondureño, porque sí, es el que más sufre. En ese sentido, pues nosotros estamos firmes en acompañar la decisión de la presidenta, en poderle explicar al pueblo hondureño de la forma más clara, de la forma más sencilla, que pueda entender esta decisión de soberanía, de acuerpamiento y bueno, de autodeterminación. Bueno, y también hay que considerar, pueblo. ¿verdad? Hay vías diplomáticas, sabemos que Estados Unidos ha pedido reconsiderar, hay acercamientos entre ambos gobiernos, porque tampoco es que no se hablan, claro que se hablan. Hay reuniones, claro, para paz y tranquilidad del pueblo hondureño. Confiamos en que puede haber una reconsideración. Honduras, claro, o sea, confiamos en que las relaciones que Honduras ha mantenido con Estados Unidos van a seguir siendo respetuosas, van a seguir siendo de cooperación. Eso, que el pueblo hondureño tenga claridad, que como el canciller lo expresó, vamos a seguir cooperando en todos los temas. Y yo solamente como antecedente les pongo en contexto. Honduras no solamente ha tenido problemas con el embajador de Estados Unidos, también lo tuvo Paraguay, que pidió el cambio del embajador, y también lo tiene a México. AMLO, nada más que AMLO, ahí pidió al embajador de Canadá y de Estados Unidos, incluso tiene pausado las relaciones ahorita con ellos, y va a haber cambios. ¿Y qué dijo Brian Nicholson? Nos interesan las relaciones, van a hacer los cambios, y es normal. O sea, cada quien defiende sus intereses, está bien, pero veamos también que no repercutan estas decisiones en el pueblo hondureño, que es al final lo que nosotros pedimos. La presidenta, ¿verdad?, es una mujer muy sabia, es una mujer muy comprometida,
y sobre todo ante cualquier decisión va a poner al pueblo hondureño primero. Entonces, de eso tengan seguridad, que la protección y el bienestar del pueblo hondureño va a ser una de las cosas que ella más va a interiorizar para tomar la mejor decisión, y nosotros vamos a acompañar la decisión de la presidenta en cuanto se decida. Y bueno, también decirles que mientras transcurre los 6 meses, pues se van a seguir extraditando a la orden del día las personas que sean solicitadas por los Estados Unidos. Ya le compete a la Corte Suprema de Justicia pues hacer su trabajo. Y bueno, somos un país y somos un Estado que se está reconstruyendo, que se está refundando y que estamos desmantelando todas esas estructuras que en algún momento estuvieron ahí y que siguen presentes y que siguen generando desestabilidad. Entonces, vamos a un nuevo proceso electoral. Vamos a proteger este proceso electoral, eso es lo que nos manda la Constitución. El pueblo debe de elegir a sus siguientes representantes y debe de tener toda la libertad en el marco de la democracia para hacerlo, y que tengan confianza que lo que está haciendo la presidenta es proteger esa voluntad popular y ese derecho político que todos tenemos, y que si se ve amenazado el proceso, pues se va a denunciar abiertamente a los actores que están haciendo eso. Sí, el tiempo se nos ha agotado. Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias por invitarme y estamos al servicio, que el pueblo hondureño sepa que estamos como funcionarios públicos al servicio del pueblo hondureño, y cualquier cosa estoy a las órdenes. Sí, muchísimas gracias a la viceministra Mirta Gutiérrez por habernos acompañado para explicar este tema. Le agradezco. Nosotros vamos a estar pendientes. Hoy hay reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde están los 3 poderes del Estado más las Fuerzas Armadas. Hay convocatoria para las 11 de la mañana. Vamos a ver qué decisiones. También hay acercamientos con la Embajada de los Estados Unidos. Recordemos que la instancia no solamente es la embajadora acá, también hay con el Departamento de Estado, el Comité para el Asunto de Relaciones del Hemisferio Occidental. O sea, hay muchas opciones y el Comando Sur. Exactamente. Y yo creo que al final lo que pedimos es diálogo. Diálogo, y que se busque una mejor salida por el bien del pueblo hondureño. No hay que desconocer, hay mucho arraigo entre la relación del pueblo hondureño con el pueblo de Estados Unidos, con los norteamericanos. Y eso es lo que debe prevalecer y es el llamado que hacemos. Ya está Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Pasen todos un feliz fin de semana. Hasta el lunes.